Abrimos nuestras Biblias en Salmo 11. Sé que tuvieron un Ebenezer aquí con nuestro hermano Emanuel. Pero en mi cabeza estoy empezando el año aquí en Regina y también creo que esto, juntamente con lo que hasta aquí nos ayudó el Señor, veremos qué es lo que va a pasar con de aquí en adelante. Por eso el sermón de hoy se titula un futuro seguro para una esperanza certera para un futuro incierto. Algo así era, no recuerdo ya. Estoy con los cambios de cabeza todavía. Vamos a leer el Salmo 11 y vamos a ver esta meditación que quiero compartir con ustedes. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Señor bendiga su palabra. La Biblia condena la adivinación, por eso nosotros no somos adivinos tampoco, y no sabemos lo que nos depara el 2026. De hecho, llevamos casi 2 semanas y quizá hemos aprendido cosas, pero no sabemos lo que nos depara el 2026. Nosotros cantamos algo hoy y lo repetimos varias veces. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Hay un dicho en inglés que dice literalmente donde el neumático pisa la ruta. Esa es la idea, donde cuando realmente se ve en la cancha se ven los pingos, decimos en el criollo, es que cuando nuestra teología realmente tiene sentido, porque eso de Él me sostendrá, es lindo cantarlo, pero después en nuestra experiencia nosotros le ponemos signos de pregunta. Así que yo quiero que el Salmo 11 nos ayude a recordar algunas cosas que nos van a ayudar a que realmente le saquemos los signos de pregunta. Y digamos, Él me sostendrá. Los estudiosos han visto que hay una relación entre los Salmos 10, 11, 12 y 13, que básicamente encierran 4 preguntas: el por qué en capítulo 10, el qué o el cómo en capítulo 11 o Salmo 11, el dónde en Salmo 12 y el hasta cuándo en Salmo 13. Y todos estos salmos tienen su respuesta, y la respuesta obviamente no está en el hombre, está en Dios. Este salmo, el Salmo 11, es que tiene la pregunta el qué o el cómo, qué hacer, cómo hacerlo. Espero que nos ayude a nosotros a diagramar o considerar el año 2026 y no olvidarlo. Y repasarlo, porque son 7 versículos, y hasta memorizarlo, si es necesario. Uno de los versículos más famosos, y por supuesto es el quiebre, es la bisagra en este salmo, es el versículo 3 y versículo 4. Pero vamos a ver el salmo en 2 partes: el conflicto en versículos 1 al 3 y la resolución en versículos 4 al 7, con 3 cosas que nosotros necesitamos aprender, que no debemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos responder a la pregunta del versículo 3. ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos son destruidos? El contexto de este salmo varía según la interpretación, porque nosotros no tenemos ninguna evidencia, ninguna indicación al inicio del salmo, como algunos que dicen cuando Saúl estaba persiguiendo a David, o cuando se escondió en una cueva, o cuando Absalón estaba lidiando contra David. No tenemos nada de eso, pero probablemente está en alguna de estas 3 posibilidades: o cuando Saúl estaba persiguiendo a David,
O cuando David estaba siendo perseguido y mataron a los sacerdotes, que nosotros creo que ya leímos esta lectura, mataron a los sacerdotes de Nod, Saúl los mató a todos ellos por consecuencia de algo que David había hecho o estado con los sacerdotes. O también puede ser el momento en que, yo dije Abimelech hoy, no es Abimelech, no, Absalón dije, o el momento en que Absalón estaba sublevándose contra su padre David y que David tuvo que huir. No sabemos en qué contexto de estos está, algunos son más, digamos, más puntuales y con más convicciones sobre lo que, dónde está establecido este salmo, pero lo importante es que no importa en cuándo haya ocurrido, hay una respuesta para nosotros. Porque la pregunta aquí que está haciendo, que realmente en el original es en plural, ¿cómo le dicen a nuestra alma? Evidentemente muestra que David no estaba solo, o estaba con sus hombres, o estaba en el gobierno, o estaba con sus hombres cuando Saúl lo perseguía, o estaba en el gobierno ya con sus siervos, gobernando y siendo perseguido o en una situación difícil. La realidad es que lo que nos está haciendo aquí es, David está hablando de su pasado, dice, yo he confiado, yo estoy confiando en el Señor, así que no le pidan a mi alma que se escape. Yo no sé si ustedes han oído la historia del avestruz que mete su cabeza, como el avestruz que mete su cabeza en el hoyo. Bueno, eso no es real, es una historia que surge a partir de un historiador romano, Plinio, que decía que eso es lo que hacían los avestruces. Pero realmente lo que hacen los avestruces es cavar en la tierra y lo único que pueden hacer quizás es meter su cabeza en un árbol para sacar una rama o para sacar algún fruto. Pero en realidad no es una verdad. Pero a través del tiempo ha surgido la historia que los avestruces meten la cabeza en la tierra para escapar del error. Nada que ver con esto. Serían muertos. Pero nosotros hemos aprendido que esa es la idea. Que cuando surgen los problemas o cuando vienen los problemas, yo me ignoro las cosas, meto la cabeza en la tierra y me olvido de lo que está pasando. O me meto en la cama, o quiero dormir, o no quiero hacer más nada, o no quiero que nadie me hable y que las cosas pasen y mañana me voy a despertar y mañana va a ser otro día y vivimos de esa manera. Esto no es lo que David está haciendo acá y no es lo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer frente a los conflictos. Aquí hay un conflicto serio y el conflicto está próximo a causar un desastre porque dice el versículo 2 que los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda. No es que van a buscar el arco, van a buscar las flechas, sino que ya las tienen, ya está atesado. Esto lo único que hace es salir, o sea, el peligro es inminente. Esta es la figura del Salmo, del versículo 2. Para saetear no oculta a los rectos de corazón, es decir, no sé de dónde va a venir el problema, no sé dónde va a surgir la situación, pero realmente es un problema que está por venir. Y esta es la situación que ocurre muchas veces cuando nosotros enfrentamos el año, porque vamos a ver que después de esto viene la pregunta del versículo 3. La realidad es que David está diciendo, yo no me voy a escapar, yo no voy a pasar por alto esta, no voy a meter la cabeza bajo la tierra, ahora que entendemos lo que eso significa, como el avestruz. No voy a escapar de mis problemas y la razón es porque yo he confiado en Dios. Ahora, ¿cómo confía en Dios y por qué confía en Dios? Está en la segunda parte del Salmo. Pero nosotros no vamos a poder responder, no vamos a poder aseverar lo que dice el versículo 1, en Jehová he confiado, a menos que nosotros entendamos la teología de David en momentos de dificultad. El versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La realidad es que los fundamentos aquí tienen un contenido, tienen la expresión fundamentos aquí es muy amplia, pero básicamente tiene que ver con cuestiones sociales también. Es lo que enseña la expresión en el hebreo. Es decir, es comprensible del lado de David, ¿no es cierto? Si yo como rey o yo como futuro rey no tengo esperanza sobre el cuidado de la nación, sobre cómo esto va a funcionar y el reinado, ¿qué vamos a hacer? Si yo no llego al reinado que Dios me ha prometido, o si yo salgo del reinado que Dios me ha dado, como sea la situación, si fueran destruidos los fundamentos. Y nosotros sabemos que muchas de estas cosas son las que nos causan problemas a nosotros. Porque no es que no tenemos la Biblia para leer todos los días, no es que no sabemos qué leer, y no es que no entendemos lo que leemos, que Dios está con nosotros, que Dios es fuerte. No es que no entendemos nosotros que Dios va a proveer, porque la Biblia dice que Dios provee, que Dios no nos va a abandonar, que Dios no nos va a dejar. Pero la realidad es que muchos de nuestros problemas y muchas de las quejas que nosotros tenemos a veces es cómo vamos a pagar las boletas de la luz, o cómo vamos a pagar el alquiler, o cómo vamos a afrontar la educación de nuestros hijos,
¿O qué vamos a hacer cuando se enfrenten a situaciones con el homosexualismo o el lesbianismo o los gays y toda esta agenda que hay hoy día en el gobierno y en el mundo? ¿Qué vamos a hacer con todos estos problemas? ¿Qué vamos a hacer con la crianza de nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos más adelante? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Cómo van a enfrentar? ¿Los mando al colegio? ¿Qué hago para ayudarles en esta situación? Muchas de estas cosas son las que nos surgen cada día cuando nosotros salimos o salen a sus trabajos o salimos a nuestras tareas y nos enfrentamos con situaciones que no imaginábamos. Conflictos laborales, problemas con compañeros de trabajo, situaciones familiares con inconversos, situaciones legales que no sabemos cómo resolver, problemas de salud que vamos a enfrentar. No sabemos cómo va a ocurrir. Y si nosotros no tenemos claridad sobre eso, ¿qué vamos a hacer? Esa es una pregunta razonable. ¿Qué haríamos si no tenemos algo que nos ayude a enfrentar lo incierto para tener un futuro seguro? Es un conflicto. Y la tentación a veces es huir y pasar por alto. Y dejar de pensar en estas cosas y no enfrentarlas. La respuesta a esto está en versículos 4 al versículo 7. Pero quiero que la respuesta lo que vamos a ver ahora, no te haga tapar la pregunta, sino que la tengas ahí siempre. ¿Qué harías si no tuvieras fundamentos sólidos en tu vida? Y la respuesta tiene 3 partes, que vamos a ver en versículos 4, versículos 5 y versículos 6 y 7. Y la primera respuesta es: necesitamos confiar en el control de Dios. Necesitamos confiar en el control de Dios. ¿Cómo se expresa esto? Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 46 dice que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no voy a temer. Gracias a Dios que el trono de Dios no está sobre la tierra. El trono de Dios está en los cielos. Obviamente esto no se refiere al trono del reinado de David, sino es el gobierno. La indicación de un santo templo y la indicación de un trono, allí tiene que ver con el gobierno de Dios. Pero Dios es el que gobierna todas nuestras circunstancias. La verdad es que el problema es que nosotros muchas veces creemos que tenemos control de ciertas cosas. La ansiedad generalmente surge cuando nosotros creemos que Dios no puede controlar las cosas como yo las haría, como yo las controlaría. Por eso la Biblia dice, Jesucristo dice, en Mateo capítulo 6, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios es el que tiene control de esto. Él sabe de antemano cómo van a ocurrir las cosas y cómo van a ser. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos control de nada. Pero a veces pensamos que tenemos control. Cuando se canceló nuestro vuelo para el 29 de diciembre, nosotros perdimos bastante dinero con el viaje de Neuquén a Buenos Aires porque no teníamos devolución, porque era otra línea aérea. Lo perdimos. Y la única cosa que me traía consuelo en eso, porque uno sufre la pérdida de tanto dinero, es: yo no podía hacer nada de esto. No había forma. No es que yo me tengo que culpar y golpearme porque por culpa mía, ahora yo... No, era la tormenta de nieve, 1000 vuelos cancelados y no había forma de nada. Así que ni siquiera presté atención a los correos que me enviaba JetSmart: ¿por qué no vino? ¿Usted tiene esto? Nada. Y yo pensé, la verdad es que no tengo control sobre nada. Nosotros pensamos que tenemos control sobre ciertas cosas, pero nosotros no tenemos control de nada.
no tenemos control de nuestra respiración, no tenemos control de nuestro cuerpo, no tenemos control de nada, pero pensamos que tenemos control de ciertas cosas. Y realmente decimos que las cosas se nos van de nuestro control, pero nosotros no controlamos nada. Y ese es el problema que nosotros tenemos cuando encontramos y somos confrontados a esta pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Porque pensamos que tenemos control de ciertas cosas. Y la mejor forma de enfrentar el 2026 es recordar y echarnos a los pies de Cristo. Es decir, yo no puedo controlar ni siquiera el flujo de mi sangre, la respiración de mis pulmones. No tengo control sobre esto. Dios está en su trono y todo lo que quiso absolutamente ha hecho. Hay personajes en la Escritura que llegaron a este punto donde entendieron que Dios estaba en su trono, no sin antes enfrentarse a la pregunta: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Uno de ellos es el rey Ezequías. El rey Ezequías fue rodeado por el ejército asirio y el de Sennacherib. Blasfemia tras blasfemia, tras blasfemia, tras blasfemia. Si este Dios no libró a esta nación, si este Dios no libró a esta nación, ¿quién es Jehová para librar a ustedes? Esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Lo que hizo Ezequías es tomar las cartas de este rey, ir a la presencia de Dios, arrodillarse, abrir las cartas y decir: mira, esto es lo que están diciendo, yo no sé qué hacer. Y la respuesta vino. 180.000 personas murieron de un día, de una noche a la otra, porque Dios tiene control sobre esto. Pero Ezequías y el pueblo casi pensaron que no podían hacer nada. Nehemías se enfrentó a una situación como esta en capítulo 6, lo amenazaron de muerte, donde parecía que todo estaba destruido, donde parecía que los enemigos iban a tomar control, y él determinó confiar en Dios y él dijo: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién como yo ha de huir? Y confió en su Dios. Los amigos de Daniel, los fundamentos parecían destruidos, pero dijeron: si no nos libra Dios, tienes que saber, rey, que nosotros no vamos a adorar tu imagen, porque el que está en control de todo no sos vos, Nabucodonosor. Y lo mismo Daniel en el foso de los leones. Personas que confiaron en Dios, donde parecía que los fundamentos estaban destruidos, cuando parecía que ya no había nada que hacer, donde parecía que toda una vida de oración y toda una vida de dependencia de Dios y orar con la vista puesta en Jerusalén y abriendo las ventanas y ser fiel y guardar en su corazón, no contaminarse durante toda su vida, ya no tenía sentido para nada. Dios libró a Daniel del foso de los leones, porque dice Daniel: Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque Dios está en control. Dios está en su trono. Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nosotros tenemos toda la historia de la Biblia y es fácil para nosotros relativamente leer historias y entender lo que está pasando, pero hay personas, las personas que vivieron en su momento no entendían esto. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, que nosotros vimos cómo responde la iglesia bajo presión. Hace un tiempo vimos sobre esto. Y allí estaban los apóstoles y oraron: soberano Señor, esto es lo que se cumple en la palabra, aquí se juntaron contra tu Hijo Jesús, Herodes, Poncio Pilato y todo esto, pero esto es lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Pero oraron al Dios soberano. Así que, Señor, vos sabés todo esto. Nosotros no tenemos idea. Pero Cristo Jesús resucitó. La peor cosa que podía pasar, la cosa más difícil, la cosa más terrible, muestra que Dios está en su trono. Y es la cruz de Cristo. Porque fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. No hay situación más clara sobre el control de Dios de cualquier circunstancia que la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros deberíamos recordar. Jehová está en su trono, Jehová tiene en el cielo su trono, Jehová está en su santo templo. Porque las circunstancias van a seguir pasando, van a seguir ocurriendo y van a ser difíciles, y en muchas oportunidades nosotros vamos a pensar que los fundamentos están destruidos, a menos que recordemos que Dios está en su trono. Van a cambiar las circunstancias y van a ser difíciles. La historia cuenta de un hombre que cortaba árboles y llegó a cortar un árbol y vio un pájaro que estaba haciendo un nido. Así que dijo: mejor lo espanto, porque si no,
pobrecito. Así que lo espantó y el pájaro se fue al otro árbol. Así que fue y espantó al pájaro al otro árbol. Y el pájaro se fue al otro árbol y lo espantó de vuelta y se fue a otro árbol. Y lo espantó de vuelta y se fue hacia las rocas. Y la enseñanza es que hay todo tipo de árboles en este mundo que se van a caer para tu vida y para mi vida. Y el único lugar de refugio es el trono de Dios y esa es la roca. No hagas nido en tu vida, en ningún lugar de confianza que no sea Dios, porque Él está en su trono. Y eso es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Simple, pero claro. La primera cosa para enfrentar la posibilidad de que los fundamentos serán destruidos es recordar que nosotros no tenemos control sobre las circunstancias de nuestra vida, pero Dios está en su trono, está sentado. Cuenta la historia de los reformadores, Lutero y Melanchthon, ambos alemanes, en el tiempo de la Reforma. Lutero era un hombre vehemente, pero tranquilo, y Melanchthon era un hombre más joven, y Felipe, se llamaba Felipe Melanchthon, era un hombre más joven, pero muy ansioso. Y él decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no escribimos esto, ¿qué va a pasar con la Reforma? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con eso? Tenemos que escribir y tenemos que hacer conocer los documentos. Y Lutero dijo, díganle a Felipe, por favor, díganle a Felipe que deje de tratar de controlar el mundo. Y me deje tranquilo tomando mi cerveza. Porque esa es la verdad. Y ese es el punto. Entonces, que la ansiedad es que nosotros creemos que podemos controlar las cosas mejor de lo que Dios puede hacerlo. Pero nosotros no podemos hacerlo. Si que querés vivir el 2026 con tus fundamentos firmes, lo primero que tenés que recordar es que Dios está en su trono. En segundo lugar, tenemos que aprender en la prueba. Dice el versículo 5, versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y al principio parece, necesito confiar en Dios y que Dios me ayude, ¿por qué me va a probar? Pero la verdad es que esta es otra de las cosas. Es que la prueba debe ser un ingrediente y debe ser un asunto importante para nuestras vidas que tenemos que recordar cuando las circunstancias parece que se vienen abajo. Y ahora voy a explicar por qué. Nosotros sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien. No que todo sale bien. Finalmente todo saldrá bien como Dios quiere. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Cáncer, situaciones económicas, bendiciones, todo ayuda bien para la vida del cristiano. Absolutamente todo. No es un pensamiento simplista. Es un pensamiento de entender que Dios, a través de Romanos 8:28, también prueba al justo. José dijo, ustedes me trajeron acá, pero realmente me trajeron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Génesis 50. Porque ahora Dios va a preservar mucho pueblo. La actitud que nosotros deberíamos tener es la actitud de Salmo 139, cuando David dice, examíname, Dios. Primero dice en versículo 1, tú me has examinado y me has conocido. Eso es la prueba de David. Tú me has examinado y me has conocido. Pero después en el versículo 23 dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Si yo necesito esto toda la vida. Señor, tú lo hiciste antes, me examinaste y me conociste, pero ahora examíname más. O sea, hay una proyección en el examen del rey David donde dice, Dios está trabajando en mi vida, pero yo necesito que sigas trabajando en mi vida y me pruebes. Y la idea de probar, que Dios prueba al justo, es muy importante, que nosotros deberíamos aprender en momentos de dificultad. Y aquí es donde nosotros no debemos meter la cabeza como el avestruz bajo tierra. Porque esa es la idea en el momento en que nosotros no aprovechamos las circunstancias, que Dios en su trono tiene bajo control, cuando nosotros pensamos que los fundamentos fueron destruidos. Es decir, me voy a dormir y mañana será otro día. No voy a prestar atención, no voy a mirar más esto porque no sé cómo se va a resolver, me voy a pensar en otra cosa. O la típica frase, Dios está en su trono, confiemos en el Señor.
pero no está usando eso para examinar su propia vida. Entonces, Dios está en control, pasan las semanas, Dios está en control, Dios está en su trono, no toma tiempo para examinar y finalmente un día está re desanimado, recaído y la pregunta es, ¿dónde está el Dios que estaba en su trono, que dijiste que Dios está en su trono y que está en el cielo? Porque estás re desanimado, estás re deprimido. Bueno, lo tenías teológicamente, pero realmente en la cancha se ven los pingos. ¿Por qué? Porque no tomas el tiempo para examinar. El pastor Tim Keller, que ya está con el Señor, no sé si es de él o no, pero menciona, y es verdad, porque uno lo puede examinar, hay dos tipos de pruebas, la prueba de Jonás y la prueba de Job. Dios nos prueba y pasamos o como Jonás o como Job, y les explico básicamente por qué. La prueba que Jonás tuvo de ser echado en el fondo del mar, de ser tragado por un gran pez y después de estar 3 días allí y después ser vomitado, la prueba era para exponer lo que había en su corazón. Es decir, la prueba de Jonás fue una prueba correctiva. Nosotros no podemos pasar este texto por alto y decir Jehová prueba al justo y decir Dios, las circunstancias que me están pasando, Dios, tú estás en control de todo, pero para un poco. Y Dios no está corrigiendo algo en tu vida. Desde lo más simple, no estás orando, no estás leyendo, estás descuidando tu comunión con Dios, hasta otras cosas que son más complicadas o más complejas, que están en tu corazón y que vos y yo sabemos, que no estás corrigiendo. Y Dios sigue usando esto en tu vida porque Dios está probando al justo. Entonces, una de las formas de enfrentar la pregunta del versículo 3, ¿qué ha de ser el justo? Una de ellas es examinarte. Durante el año 2026, las cosas que ocurren, Dios está corrigiendo tu vida. Hay alguna situación que tiene que tratar con tu corazón, exponer lo que hay en tu corazón y por eso está permitiendo lo que está permitiendo que pase. Y la otra tipo de prueba es la prueba de Job, que es una prueba probatoria o refinadora. Nosotros conocemos la historia de Job. Es el libro que se escribió para que nosotros recordemos que todo ayuda bien. En general, la Biblia tiene este libro que todo ayuda bien, pero no nos da libro para cada situación específica en nuestra vida. Nos da el libro de Job, que existió antes que Moisés, que existió antes que Aarón, que existió antes que Abraham, para decirnos que Dios está en control y que no entendemos todo, pero cuando Dios hace algo, prueba, puede hacerlo no solamente para corregirnos, pero también para refinarnos. ¿En qué sentido? Bueno, para demostrar que la fe no depende de las bendiciones de Dios. Porque eso es lo que dice el libro de Job al principio. ¿Acaso teme Dios a Job de balde? ¿No le rodeaste de bendición todo lo que tiene? Entonces Dios le dijo, bueno, fíjate a ver si es verdad. Y Dios prueba en nuestras vidas a ver si realmente confiamos en Dios y hacemos lo que hacemos porque creemos la bendición de Dios, o realmente nuestro corazón depende de Dios a pesar de lo que haga con nosotros, porque nos está refinando. Entonces, en estas circunstancias adversas, donde Dios está en su trono, y Dios está en control de eso, y lo sabemos, yo tengo que pensar, bueno, lo que está pasando, o lo que va a pasar en el 2026, ¿Dios está corrigiéndome por algo? ¿Dios me está llamando la atención de algo? ¿O Dios está purificando mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo Dios conmigo? Y hay textos en la Biblia, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿no? O 1 Juan 3. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón en Dios, y sabe todas las cosas. Entonces, cuando tenemos un conflicto, ¿huimos o confiamos en Dios? Bueno, la respuesta es tenemos que confiar en Dios, en que está en su trono, en que está probándonos, y finalmente, en que quiere atraernos hacia Él. Jehová prueba al justo, Jehová al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, algo que teológicamente entendemos. Hay condenación a aquellos que no confían en Cristo, sabemos, para mirarlo desde la óptica del Nuevo Testamento, pero el versículo 7 dice, Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Esta expresión de mirar el rostro, sabe que nosotros no podemos ver a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás cara a cara, pero la idea de mirar el rostro lo sabemos por Moisés, que tenía comunión con Dios y que veía a Dios y ningún otro. No lo veía de esa forma, por supuesto, pero la Biblia dice que
que tenía contacto con Dios como ninguna otra persona. O sea, la idea de mirar su rostro y de observar el rostro tiene que ver con la comunión con Dios. Tiene que ver con la comunión con Dios. La comunión con Dios es a través de la oración, obviamente, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de las Escrituras, a través de examen de nuestra vida, a través de la memorización de textos, a través de pensar durante el día en cosas que aprendemos y de cómo es Dios y trata con nuestras vidas, y orando, ya sea en oraciones largas, extensas, cortas, de palabras como Nehemías, oré al Dios de los cielos, pero comunión con Dios, tener contacto con Él, orar sin cesar. Pero la idea es de mirar su rostro. David, el mismo autor de este salmo, es el Salmo 27, él dijo, yo demando una sola cosa a Dios, estar en la casa de Dios para contemplar la hermosura de la santidad. Nosotros sabemos que David no podía entrar al templo. Un rey trató de hacerlo, el rey Usías, y murió leproso. O sea que la idea es simbólica de David de entrar y contemplar su hermosura, pero nosotros sabemos que Cristo dijo en Juan capítulo 3, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y se refería a su cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, y por eso nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nosotros tenemos entrada, nosotros tenemos libertad de acceso a la presencia de Dios. Y nos recuerda que cuando vamos a Dios encontramos un trono glorioso y una cruz áspera y una sangre que todo lo suple para nosotros. La sangre preciosa de Cristo limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Esa relación de gobierno y de sangre, de cruz, de sacrificio, que es lo que enseña Hechos capítulo 2, cuando Pedro dijo, Dios determinó esto de antemano. Es lo que nosotros tenemos que recordar, que nosotros podemos mirar el rostro, que nosotros podemos confiar en Dios, que nosotros tenemos que confiar en Cristo y tenemos que confiar porque tenemos entrada al Padre y porque, alguien me dijo el otro día, estamos orando por ustedes. Y otro me dijo, estamos orando por ustedes. Y te han dicho, estamos orando por vos. Y voy a orar por vos. Pero lo que nosotros no recordamos, y yo lo recordé con lágrimas el otro día, mirando a alguien por la pantalla. Dije, ¿sabes cuando me decís eso? Me hizo recordar que la Biblia dice que Cristo está sentado intercediendo por mí. Y yo pensé, ¿cuántas de mis pecados, distracciones, problemas y tristezas y faltas durante lo que va de este año? No he caído en un pozo y no he sido hundido, no porque otros estaban orando, sino porque Cristo estaba intercediendo por mí. Eso es tremendo. No para de orar por vos y por vos y por vos. Por eso estamos donde estamos. No por las oraciones de otros, que ayudan y que ciertamente son agradables delante de Dios. Pero si nadie lo hace, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y eso es lo que enseña este salmo. No podemos meter la cabeza bajo la tierra, no podemos huir de las circunstancias. Hemos confiado en Dios. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Hemos confiado en Dios, así que no te metas deprimido en la cama y te vayas allá y pienses, nadie me ayuda, esto. Dios está en su trono. Está en su trono, está gobernando siempre. Sabe todas las cosas. Pero permití que seas probado, saber si hay un problema en tu corazón que debe ser resuelto o Dios quiere refinar tu vida. Y finalmente, no desmayes de tener comunión con Dios. Todos los días, seguí adelante, disfruta de la comunión con Él. Que el Señor nos ayude a disfrutar el Evangelio durante el 2026 con este Salmo 11. Y que aprovechemos las circunstancias adversas para ser refinados o definitivamente seremos refinados si trata algo en nuestro corazón también, a pesar de pruebas o si es como Jonás o como Job. Pero aprovechemos y tengamos comunión con Dios y recordemos la cruz
que es la manifestación más grande de que Dios está en su trono y está en su santo templo. Oremos. Señor, gracias, porque cuando hay fundamentos destruidos y cuando todo parece venirse abajo y cuando no vemos nada positivo o esperanzador, podemos girar y mirar hacia atrás y decir, aquí está en su trono, siempre estuvo en su trono Dios, gobernando, probando. Enséñanos, examina nuestros corazones, si estás limpiando nuestras vidas o si estás corrigiéndonos por pecados. Y sobre todo ayúdanos a atravesar el cuerpo de Cristo rasgado por nosotros, para recordar que la cruz es la evidencia más sublime de que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias por este 2026 que ha iniciado y pedimos que nos recuerdes estas verdades y sigamos siendo alimentados por las verdades teológicas que contiene este salmo, porque seguiremos siendo alimentados durante este año de diferentes maneras. No podemos depender de una sola comida, pero por lo menos ayúdanos a tener un envión que podamos guardarlo en nuestros corazones como un as importante para usar en momentos duros y en momentos de perplejidad. Gracias por la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.